2000 años atrás hubo una falsa fundación que no está en las Biblias originarias, que es totalmente espuria. Cristo jamás fundó una iglesia, Cristo estuvo en contra de las iglesias, Cristo era absolutamente, lo dice abiertamente, no hay que orar en comunidad, no hay que orar en comunidad, no hay que orar con otros, orar es una cuestión individual. La iglesia se llama iglesia, o sea, eclesiastes, o sea, comunidad. Cristo dice abiertamente, no llaméis padre a otro hombre en la tierra, llama padre solamente al que está en el cielo. ¿Cómo se hacen llamar los de la iglesia? Padre. Y si no le dice padre, se ofenden muchísimo. Bueno, el tiempo, la verdad, la fe, el tremendo concepto del que la iglesia manoseó y vituperió tanto, llamado metanoia, que la iglesia traduce como arrepentimiento, y que no tiene nada que ver con lo que Cristo ubicaba cuando ubicaba la metanoia, el arrepentimiento. Y el peor, el más escupido, basureado, vomitado y manoseado, el concepto del amor. ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de fe? Verdad, amor, arrepentimiento, y eso que Cristo pone en el centro y que es totalmente ignorado, llamado el tiempo. Con esos 5 conceptos tenemos perfectamente enmarcado lo que Cristo enseñó. Yo no digo que lo que Cristo enseñó se reduzca a esos conceptos, digo, es el marco. Para Cristo la fe lo concepciona y está ubicado con precisión, porque Cristo, empecemos por recordar, yo lo hago casi como una broma, miren que Cristo no era cristiano. Claro. Cristo era hebreo, era judío. Entonces leía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la fe se nombra de un modo particular, que es la emuná. A veces lo vas a encontrar como menuá también, por etimología distinta. La emuná. La emuná significa literalmente certeza absoluta. La emuná significa literalmente, segunda traducción, verdad. Y la emuná significa literalmente, tercera traducción, matriz. O sea, ¿qué es la fe? Empecemos por el principio. Si vos crees, no tenés fe. Cristo usa la palabra emuná y la otra palabra en griego, que es la más fuerte, la vemos enseguida, y las dos se las traducen igual, fe. Emuná no significa lo que nosotros entendemos por fe. Entonces, si no se usara la palabra fe en la Biblia, sería mejor, porque la palabra en nuestro idioma, fe, nos remite a cosas completamente opuestas, no solo distintas, opuestas a lo que Cristo ubicaba con la misma palabra, con la palabra fe. Tener certeza absoluta en lo que estoy diciendo, eso es tener fe. En cambio, a alguien tú le dices, yo tengo fe en que esto va a avanzar. Sí, pero hay que ver, o sea, no hay certeza. Entiendes que en nuestro idioma no tendríamos que usar esa palabra para hablar de lo que hablaba Cristo. El lugar más luminoso al respecto lo tenemos donde Cristo usa la palabra en griego. Cristo hablaba 4 idiomas, comprobado. Tal vez hablaba más. No me meto en esos porque, bueno, hay que ir a tal evangelio, es mucho lío. Pero seguro Cristo hablaba arameo galilaico, que es la lengua de la zona en la que él estaba, hebreo, por ser hebreo, latín. Cristo demostró hablar latín, porque después si quieres lo podemos hablar, es maravilloso y remite directamente al concepto de la verdad. En el juicio de Pilato a Cristo la pregunta es, ¿en qué idioma hablaban entre ellos dos? Consta que hablaron. Ahora bien, ¿en qué idioma hablaban para poder entenderse? Los dos hablaban un idioma en común que es latín. Y un cuarto idioma que Cristo demuestra dominar y no solo hablar, y que muchas veces demuestra pensar en ese idioma, te lo puedo ubicar y es maravilloso porque te lleva a estos 5 conceptos, que es el griego. El griego era el inglés de aquel tiempo. Más o menos si tú te movías de zona en zona, conociendo un poco de griego, en todos lados ibas a andar bien. Los términos que él usaba se traducen del hebreo al griego con una liviandad absoluta y de ambos al castellano ya directamente con una ignorancia absoluta. Cristo, cuando usaba la palabra fe, usaba la palabra pistis. Pistis. Yo estuve en Grecia y tuve el honor de decir todavía hoy, en Grecia, vas por la calle caminando y los caracteres están puestos en griego, pero también en nuestros caracteres latinos. Y literalmente lo lees, trapezas tes pisteos. Trapezas tes pisteos. ¿Qué significa? Mesa de crédito, lo que nosotros llamaríamos banco. Pisteos, pistis, significa crédito. Todo lo contrario a fe. ¿Qué era el pistis para los griegos? Tener crédito.
Tú tienes crédito, entonces puedes hacer tal cosa. Tú tienes crédito. Tener crédito, ganarse un crédito, una dignidad. Lo que para la religión originaria, la del Babalago, la de África, se llama el Olodumare, el hombre que emana dignidad. ¿Entiendes? Que apuntar a tener fe como una creencia hueca en algo ciego. Y bueno, yo tengo fe que la madre de Cristo era virgen y que murió y resucitó, estupideces totales. Tener fe en eso es lo que se te exige para hacerte creer que estás siguiendo a Cristo. Cristo no te pedía eso. Cristo le dice, tu crédito te ha salvado. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y con qué yo tenía crédito? ¿Con qué logro que mi fe, mi pistis, mi crédito, si fuéramos exactos, me salve? Ahí es donde empieza la enseñanza de Cristo. Cuando Cristo dice literalmente, le preguntan por la dieta y él dice, no es lo que entra por tu boca lo que va a pudrir tu vida, es lo que sale de tu boca lo que va a pudrir tu vida. Está poniendo la atención en con qué tengo pistis o no. Hay una concepción particular que Cristo tiene respecto de, que es la que había en su época y es la que se estudia en iniciación, con qué adquieres crédito en la vida. Hay que tener una palabra verdadera. Eso nos lleva al segundo concepto de Cristo, la verdad. Acá es donde podemos alquilar balcones para aprender de qué hablaba Cristo cuando hablaba de con qué ilumino mi vida. Ilumino mi vida con pistis. Claro, no hay que traducirlo con la fe me va a iluminar por vía de la creencia, porque ya te fuiste a la iglesia. No te fuiste a escuchar a Cristo, te fuiste a escuchar al cura. Se supone que este papa quiere hacer una revolución en la iglesia. Ok, dale 3 conceptos y ya se evidencia que lo que está haciendo es más de lo mismo. Primero y principal. Esto poca gente tal vez lo tiene en cuenta, o hasta poca gente tal vez lo sabe, porque después se mandaron un contubernio espantoso. 3 días antes de que asuma el Papa actual, o sea, el 10 de marzo, cuando estaban en plenos concilios todavía, le preguntan a Spadaro. ¿Quién es Spadaro? El divulgador de los jesuitas. Este Papa es jesuita. El director de la revista de los jesuitas. Estamos hablando de una autoridad. Le preguntan, bueno, en el concilio, en una nota que le hacen, en el concilio hay por segunda vez un jesuita, le refiriéndose a Bergoglio. ¿Qué probabilidades le ve de que sea Papa? La respuesta fue tremenda, se le volvió en contra. 0 posibilidad, dijo. Porque un jesuita tiene prohibido ser cargo jerárquico en la iglesia. Cuando el jesuita se recibe de jesuita, por decirlo así, tiene que hacer 3 votos. Votos, si es varón, lo siguiente, si es mujer, voto de castidad, voto de pobreza y voto de que jamás va a ocupar un cargo jerárquico en la iglesia. O sea, el tipo sube de entrada mancillando su palabra. Cristo enseñó todo lo contrario. Cristo enseñó a tener pistis, a tener crédito. Yo no puedo tener crédito si mi palabra no es verdadera. De entrada, basta el primer actito nomás, sin entrar en si es masón, si no es masón, signos que hay. Okay. Esto es concreto. Claro, después de esto, ¿qué pasó? Se les volvió tan en contra que a los 2 meses lo recibió Spadaro y le dio una nota como de 6 horas donde más o menos trataron de maquillar las cosas, pero la primera nota existe y yo te la estoy citando. Spadaro el 10 de marzo dijo eso, que era el motivo por el que la vez anterior lo iban a elegir a Bergoglio y no se produjo eso. Okay. Tú hablas mucho de la iniciación, de que el iniciado lo primero que aprende es a cumplir lo que nombra, o eso, si no, no lo nombra. Eso significa magia. Abracadabra, averajdabar. Yo creo la realidad con mi palabra. Dabar, abracadabra. Dabar es una palabra hebrea, con conjunción con otras raíces, pero bueno, la parte más fuerte de esto es la hebrea. Y dabar significa al mismo tiempo palabra y cosa. O sea, mi palabra y la cosa que nombro no pueden ser diferentes. Si yo digo voy a hacer algo, tengo que hacer esa cosa. Si yo digo no voy a tener cargos jerárquicos en la iglesia, no puedo después hacer otra cosa, porque entonces no estoy siguiendo a Cristo, no estoy siguiendo la palabra verdadera. Después retomamos en el concepto de verdad, habíamos ubicado el de la fe. Pero quería mencionarte, si te parece bien, un par de cuestiones más que ya vienen demostrando que estamos ante, lamentablemente, lo digo de verdad, porque encima que el tipo sea argentino hasta me podía facilitar las cosas, ¿me entiendes? Porque siempre es más fácil contactarse. Pero digo, estamos ante un papa más de más de lo mismo, no una revolución. Una revolución de maquillaje es la que está proponiendo. Mira lo que pasa. Asume, y se supone que un jesuita había hecho voto de castidad, voto de pobreza y voto de humildad, o sea, de que nunca pueden tener un cargo jerárquico. Asume. Lo primero que tendría que haber hecho para ser fiel
su dabar, a su palabra, es renuncio al absurdo absoluto que inventó la Iglesia llamado el pecado de soberbia por excelencia, la infalibilidad del Papa. Un Papa no puede ser jesuita y creerse infalible. Es como que digamos, yo soy militar y no creo en la guerra. No, un momento. Hay algo que está mal. Yo juré defender con las armas a mi patria. No puedo decir yo no quiero armas. Juraste. Okay. El tipo no renunció al concepto de infalibilidad del Papa. Es terrible, la gente tal vez lo perdió de vista, pero el Papa es infalible por decreto. O sea, si el Papa dice los humanos tenemos 3 brazos, de ahí en más hay que creer que los humanos tenemos, porque lo dijo el Papa, es todo no renunció a eso, ya sé. Detrás de eso están los listillos. No renunció José Luis porque no te das cuenta que es una estrategia, porque mientras él mantenga la infalibilidad, cualquier cosa que él diga la van a tener que cumplir. ¿Y por qué no hizo entonces que cumplan lo que él se comprometió que iban a hacer? ¿Qué fue lo que dijo en el primer discurso cuando salió ante la plaza de Roma? ¿Qué más quisiera yo que una iglesia pobreta, la iglesia pobre? ¿Y ahora qué te impide hacerlo? Sos infalible, querido. Si tú das un decreto de, desde hoy la iglesia cede sus bienes, vengan todos los pobres del mundo a hacer fila en la Piazza San Pedro y yo les voy a regalar a cada uno lo que le corresponde, le tienen que aceptar, porque él es infalible. No donó un banco de iglesia el muchacho. No donó nada. No donó, ya hace un año casi que está. No donó nada. La iglesia sigue teniendo ahora mismo, y peor. No nos engañemos. Encima lo que está haciendo, ¿qué es? Ordenar las finanzas del Vaticano. O sea, piensa seguir teniendo banco, millones, fortuna. O sea, si no, ¿para qué lo ordeno? ¿Para qué voy a ordenar mi casa si no pienso vivir ahí? ¿Para qué quiero ordenar el banco del Vaticano si no quiero tener...? O sea, no está en sus planes. Entonces, nada está cumpliendo la palabra de lo que dijo. A partir de esto, creer que va a haber una revolución en la iglesia, porque el tipo llama por teléfono a alguna viejita cada 2 meses, porque anda por la plaza de San Pedro con la camiseta de San Lorenzo, son cambios de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Si me permites, he visto un poco un símil con lo que pasó con Obama. Es decir, claro. Tanta saturación y al final aparece Obama y parece como que, bueno, que ya... Perfectamente. ¿no? Ya, sí, y el Papa lo mismo, todo el mundo estaba ya, no poniendo la iglesia. Pero ya se pasó para el otro lado. Un Papa argentino que habla de otra manera, que se abre un poco más y ya todo el mundo se relaja. Eso es un cambio de forma, está muy bien, pero si detrás de la forma viene lo otro. Tanto símbolo y al final todo lo mismo. O sea, que el tipo se cambia los zapatos como se lo cambió y que no use el zapato de diseño, muy lindo. Si con eso está simbolizando a dónde va la iglesia, pero no era que simbolizaba. La iglesia sigue yendo hacia el mismo acopio de fortuna, solo que ahora la quiere ordenada y en blanco, o sea, la piensa seguir teniendo. Y él dijo que quería una iglesia pobre, o sea, no lo hizo. Entonces no hay algo distinto, sigue habiendo un papa que dice una cosa y hace otra, o sea, sigue habiendo un papa que no sigue a Cristo. Los humanos no sabemos que nos tocó la peor parte de la repartija. Ya ser humano es horrible. Pero no lo digo yo, lo dicen los griegos. O sea, tiene de desecho, ¿no? Además. Claro, el humus, la tierra no fértil. En un momento, otro día si quieres vemos la historia, pero en un momento se dividió cuando la humanidad, quiénes éramos humanos y quiénes éramos virtuosos. Y al hombre común, a ti, a mí, al medio pelo, a todos nosotros, se nos dio el lugar de humanos. Había los virtuosos. ¿Quiénes eran los virtuosos? Los hombres de palabra. Claro, eso se tomó en un sentido político. Son los hombres que tienen la palabra, o sea, son los que toman decisiones. Cristo se encargó de ser un virtus, un hombre virtuoso, no un humano, no un humus. Ante Pilatos, él se declara virtuoso. Si él hubiera renunciado a eso, no lo crucificaban. Si él hubiera dicho, tenés razón, Pilatos, no sé qué es la verdad, discúlpame, si la verdad que vamos a tomar unos vinos, tenés razón, listo, no lo crucificaban. Él prefirió aferrarse a su palabra, aunque le cueste la cruz. Mira este papa. Sube y ya traicionó la palabra en todo, en ser jesuita, en ser infalible y en seguir con la riqueza. Entonces no se aferró, no hizo lo que Cristo hizo. Peor el papa anterior, ni hablemos del Benedicto, ni hablemos. Cristo en el huerto de los olivos sabe que no tiene más fuerza, no lo acompaña la fuerza y dice, aparta de mí este cáliz. Le duró un párrafo. ¿Qué aparta de mí este cáliz? No, que se haga lo que se tiene que hacer. El anterior, no tengo más fuerza, renuncio. ¿Vos renunciás? Vos no tenés más fuerza, tenés los mejores médicos del mundo, la mejor comida del mundo, la mejor vivienda del mundo, y vos no tenés más fuerza y renunciás. ¿Dónde está tu ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo que le está? Imagínate que nos quedan los demás. Si el Papa renuncia porque está cansadito, no, ¿qué cansadito? Va a venir con el cansado. ¿Dónde está el ejemplo? Entonces digo, cuando nos muestran las decisiones que toman, nos muestran que son decisiones
opuestas a las que ubicó, a las que ubicó Cristo. El concepto de la fe, el concepto de la verdad, las decisiones que toman, todas nos alejan de lo que hizo Cristo. Ahora bien, eso la misma Iglesia lo puede empezar a resolver si nos empieza a contar algunas cosas que la gente no conoce, pero que son las del verdadero Cristo. Y que ni siquiera hace falta que declaren mucho, andar pidiéndole disculpas como con Galileo, qué sé yo, a la humanidad. Si lo hace con inteligencia, y el Papa inteligente demostró ser, eso no hay duda, puede hasta, sin hacer demasiado lío, ayudar a que de verdad la Iglesia no termine tan mal como Malaquías dice, pero lo que pasa con la Iglesia es cosa de la Iglesia, ayudar de verdad a la humanidad a que se acerque a Cristo. Democratizar a Cristo. ¿Y qué es democratizar a Cristo? Que le llegue a todos, pero que le llegue Cristo, no que le llegue el capricho de lo que nos hacen creer, que no sirve, que no nos sirve. Si la gente aprendiera lo que de verdad es el arrepentimiento, entendería que es una técnica, y esa técnica no tiene nada que ver con hablar ante un cura y que te perdone. Es una técnica gnóstica, se llama metanoia, sigue 3 pasos, y eso es lo que enseñaba Cristo. Mira, cuando Cristo se estaba por ir, si quieres después hablamos del tema, pero no vamos a decir cuando resucitó, porque la Iglesia se encargó de hacernos creer que resucitar significa murió y resucitar significa volver a despertar. Cristo nunca dijo que se haya muerto en la cruz, no lo dijo, porque Cristo no mentía, le daba dignidad a su palabra. De hecho, resucitar significa eso, volver a despertar. Suscitar, ¿qué es suscitar? Te suscita un interés, te despierta un interés. Es increíble. En el momento en el que se produce la metanoia, el arrepentimiento fundamental, Cristo baja otra vez a hablar con los discípulos. Claro, uno dice baja y se imagina baja de la cruz porque había muerte. No, señor. Ahí todo está ubicado. Por eso me encargué todo de detallarlo. Si me lleva a cada uno de estos temas maravillosos, me gusta demasiado y no quiero abundar en detalles, pero hay que entender algo. Cuando a Cristo le habían pedido los hermanos una señal porque no creían en él, lo dice claramente. Te hablo de la canónica, no te hablo de la Biblia apócrifa, alguno de los apócrifos. Lo dice literalmente, ni sus hermanos creían en él. Entonces no habían visto una madre virgen. Ok, todo eso queda descartado de entrada. Pero dice que le pidieron una prueba. Danos una prueba. Y él le responde, ¿quieren una prueba? Tendrás la señal de Jonás. Ok, claro, la gente lee eso y sigue de largo. Vamos a investigar. ¿Cuál es la señal que dijo Cristo que él iba a dar como señal? Jonás. ¿Jonás quién fue? Jonás fue un personaje del Antiguo Testamento que estuvo 3 días adentro de la panza de una ballena y salió porque la ballena lo vomitó. Adentro, ¿cómo estuvo? Vivo. Claro. Cristo no mintió. Cristo no dijo yo me voy a morir y voy a resucitar. Nunca lo dijo. Resucitar en un sentido de revivir, ¿entiendes? Y de hecho el tipo fue tan honesto que les dijo, tendréis la señal de Jonás. Cambia la ballena por la caverna a la que lo llevaron y entiendes todo. Cristo estuvo 3 días como Jonás adentro de la ballena, vivo, restableciéndose, los esenios lo restablecieron, por eso dice la Biblia abiertamente, llevaban 45 kilos de aloe y mirra. ¿Para qué necesita 45 kilos de aloe y mirra si adentro hay un muerto? Claro, los ángeles en blancos. Los esenios se vestían de igual. El aloe y el mirra son altamente curadores. ¿Para qué voy a llevar curadores ante un muerto? Son curativos, son medicinales. ¿No entiendes? Si llevaron eso y 45 kilos, además no era todo aloe y mirra, porque después con qué corrían la piedra, y dicen que hubo una gran explosión, un temblor. Porque aparte 45 kilos tenés para resucitar un ejército, más o menos, digo. Bueno, ok, pero eran medicinas, no eran selladores de lo que se usa con los cadáveres que les sellan, no. Bueno, ok, entonces entendamos. Cristo se vuelve a encontrar con sus discípulos después de la cruz y ficción. Yo lo digo así siempre, la cruz y ficción de Jesucristo. Entendamos que ahí hubo toda una ficción. Me gusta el juego de palabras. Es maravilloso, hay que escucharlo. ¿Por qué eligieron esa palabra, no? Solo hay que escucharlo. Después de la cruz y ficción, Cristo se vuelve a encontrar con sus discípulos. Y vio que sus discípulos, como casi siempre ocurre, habían entendido lo que quisieron, de lo que les interesó. De hecho, en Getsemaní, cuando lo vienen a apresar, queda claro, y les dice, oren por mí un rato, y vuelve y estaban dormidos. O sea, hay que entender que no era tanto milagro, tan convincente como nos hace creer la Iglesia, porque ya ves, los hermanos no creían en él, los discípulos se le duermen cuando más los necesita. O sea, entendamos que hay otra iniciación, no la que nos quiere hacer creer la Iglesia. Bueno, sin embargo, cuando ve que no habían seguido lo que le enseñó, se toma como de un salvavidas. Lo último que te puedo decir, me voy a ir a la India. Digo, la concepción de la cosmovisión era, se iba a la India, no los iba a ver más,
se iba a encontrar con otro que él no sabía que se iba a encontrar, Pablo. El encuentro, Pablo lo dice en realidad. Esto me lo dijo Cristo, se lo dijo en una visión. Todo esto está, todo está manipulado. Sí, absolutamente. Y lo hemos decodificado punto por punto. Está todo detallado en la historia oculta de Cristo. Ahora, cuando no sabe qué más decirle, porque ve que no le entendieron nada, la mayoría de sus discípulos les dice un solo concepto. Les dice, bueno, ved y predicad el arrepentimiento en mi nombre. Como que ya no me entendiste nada, por lo menos esto. O sea, quiero que se entienda. El arrepentimiento es algo tan importante para Cristo que cuando no sabe a qué recurrir para dejarles un legado de enseñanza, el manotón de ahogado que busca es, bueno, el arrepentimiento en mi nombre. Lo identificamos mucho aquí con la culpa, ¿no? Eso, culpa, confesión, entonces ya es iglesia. Okay. El arrepentimiento en mi nombre es una frase en sí misma, que es un ejercicio gnóstico, porque el arrepentimiento es un ejercicio en el que tú aprendes, escúchame bien, por eso digo acá está el otro concepto de Cristo que quedó totalmente ignorado directamente, ni manipulado, que es el concepto del tiempo. Para Cristo era fundamental el concepto de pensar el tiempo como lo pensaban en la India y en Grecia. Después, si quieres, lo hablamos. Pero el arrepentimiento es una técnica gnóstica, no agnóstica, gnóstica, que cambia el pasado. ¿Entiendes que tenés que tener otro concepto de tiempo, singular, no lineal? Bueno, después lo vemos y la relación directa con la nueva era, si quieres. Porque la relación directa en la nueva era es el cambio del concepto del tiempo. Esto te lo puedo explicar con todo detalle, si quieres, no porque lo haya explicado yo, lo estudié, ya lo explicaron otros, simplemente tuve el honor de estudiarlo. Ok, además lo recorrí, lo aplico, lo enseño y la palabra sagrada, funciona, cambiar el pasado, se puede. Cambiar el pasado, ¿qué es? El ejercicio gnóstico llamado tener una mente nueva, liberar tu mente. Mente nueva es metanoia. Metanoia es lo que acá nos traducen como arrepentimiento. ¿Sabes la distancia que hay? Arrepentimiento es una palabra griega que significa arrepentire, o sea, repentire, sombra. Sacar la sombra. Ahí si lo entendemos así, sí, pero no como lo entendemos acá como la palabra arrepentirse, mi culpa. Te vas dando. Ok, el arrepentimiento, id y predicad el arrepentimiento en mi nombre. En mi nombre. Los gnósticos hacían eso. Cuando se consideraban arrepentidos se cambiaban el nombre. ¿Entiendes? El arrepentimiento, eso se tenía que rubricar con ya no soy el mismo, ahora cambié de nombre. O sea, una transformación. Cambié el pasado, claro, hice una mente nueva, una metanoia, me arrepentí. Y como digamos, mi compromiso de que yo no voy a volver a hacer eso, que de lo cual me arrepentí, es me cambio el nombre. Por eso es ir, a la iglesia la traduce, ir y predicar el arrepentimiento en nombre de Cristo. ¿Entiendes? Es lo mismo que pasa con la verdad. Cristo dijo, es vir vis ades, o sea, no lo dijo, lo actuó. Yo soy la verdad. La iglesia, ¿cómo lo traduce? Cristo es la verdad. En lugar de enseñarte a ti a encarnar la verdad, esa es la enseñanza de Cristo. Este virtuoso, este que encarna la verdad, es el que tienes delante. En vez de enseñarnos a encarnar la verdad, ¿cómo lo traduce? Cristo es la verdad. Ya no me sirve para nada. Claro. Yo tengo que seguir a otro, no encarnar yo la verdad. Lo mismo con el arrepentimiento en mi nombre. Es una técnica gnóstica. ¿Cómo lo traducen? El arrepentimiento en nombre de Cristo. O sea, entre los conceptos que ignoraron, entre las mentiras que dijeron de la vida de él, los conceptos que ignoraron de su enseñanza y lo peor aún, los conceptos que transformaron en otra cosa, y entendemos perfectamente por qué la humanidad está como está. Lo que sí sé es que de verdad estoy colaborando a que haya nueva era con estas cosas. O sea, no nos tenemos que dar a esperar a que la ciencia, la política, la economía o la religión nos resuelvan las cosas. Estamos haciendo algo para que la gente conozca lo que Cristo enseñó. ¿Qué? 2 puntos. Generar realidad propia. Eso es lo que hace un Dios. Y Cristo nos dijo que tenemos que reencontrarnos con nuestra divinidad. Generar Dios en nosotros. Y para eso hay 11 pasos. Y esos 11 pasos Cristo los enseñó con estos 5 conceptos. Que cuanto más los investigas, más te llevan a esos 11 pasos. Y al final estamos hablando de no solo de empoderarse, si está bien aplicada la palabra en este caso, o de recuperar el poder como seres humanos, dejar de ser lo que otros, ¿no? nos han proyectado o hemos dejado proyectarnos, elegir la experiencia vital. Y es terrible. Hace un rato me hicieron una nota de una radio y me preguntaban por qué la humanidad está como está. Y yo les decía que está como dicen las profecías que tienen que estar. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿cómo no vas a vivir descorazonado, lleno de ira, lleno de desinterés,
ellos me decían, la gente no mira los ojos a los demás, a nadie le importa nada. Yo decía, pero por supuesto, si nos han convencido que nuestra realidad no depende de nosotros, entonces ¿qué vamos a hacer? No me resuelven la realidad, entonces sálvese que pueda. ¿Entiendes? Esto es un camino en el que lo individual genera la mejora colectiva, que es lo que dice la profecía de este cambio de era. Se acabó la idea de que la humanidad va a mejorar. Claro, tiene que mejorar tú, tengo que mejorar yo. Claro, y ahí voy, el mensaje que todo el mundo está esperando, o mucha gente está esperando, es que los políticos, que los economistas, que los bancos, los banqueros, buscando culpables fuera, buscando... Es decir, que el ese externo... es el problema, no la solución. Y es lo mismo de Cristo, ¿no? Claro. Que lo solucione la Iglesia, Cristo, el otro... Exacto. Bueno, mira, yo me la paso explicando en la primera parte de los plenarios. Lo primero que trato de que entienda la gente, antes de entender lo que sí tiene que hacer para generar realidad propia, es lo que no tiene que hacer. Todas, pero todas. Mira, el zodíaco de Dendera en Egipto, la roca Hopi, la piedra del sol de los aztecas, los 4 yugas de la India, el Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, los siguientes versículos, 6 versículos, el famoso 666 del Apocalipsis. Todas te advierten que hay 4 cuestiones que nos van a llevar a lo peor, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 yugas, los 4 muñequitos de arriba de la roca Hopi. Todas te advierten. Esos 4 son, todas lo dicen, y está claramente dicho, y en la Biblia está: religión, política, economía y ciencia. No dicen que no tienen que existir, dice, tienes que sacarla del centro de tu vida, de girar alrededor de eso. Está muy claro, la roca de Hopi tiene en el centro una imagen. Alrededor tiene 4 casilleros. Esos 4 casilleros son política, economía, religión y ciencia en sus glifos. ¿Y qué te dice? ¿Tienes que sacarlo? No, pero no tienes que dejar que vaya a donde trata de ir, al centro. Y en el centro, ¿qué hay? Esto. La lengua. Volvamos a Cristo. La palabra. Tu lengua funda tu universo. ¿Qué es la piedra del sol? El universo para ellos. En el medio de tu universo está tu lengua. Yo prefiero eso y no en el medio de mi universo, ver qué dijo el ministro. Pero es increíble, la gente cree que está en crisis porque el país está en crisis. Pero no, tu realidad es tuya. Y si el país está en crisis, no quiere decir que tú estés en crisis. Yo vengo de Argentina, un lugar donde vive en crisis. Y yo no estoy en crisis. No es solo una cuestión de crisis económica. No puede ser que la ciencia decida si mi enfermedad tiene cura o no. Ahí también tengo que ubicar realidad propia. ¿Entiendes? Que es un compromiso poderoso. Bueno, cada segundo, ¿no? Claro. Elegir existir. El estado espiritual no puede depender de la iglesia, lo que la encíclica me diga. Mi pareja no puede depender de lo que los psicólogos ya logran o no logran. Mi relación a mis hijos. Yo voy a esas culturas, tú lo sabes, hecho. Más de 100 viajes a esas culturas. No precisan psicólogos, no precisan médicos. Yo me acuerdo que en los primeros viajes me enojaba mucho porque, dale, deja de contarme el cuentito rosa. ¿Dónde estaban las cárceles? Nunca me muestran dónde estaban los hospitales. Es que no habían, porque quien genera realidad propia no necesita una cárcel, porque ¿a quién se le va a ocurrir robarle a otro si está generando realidad propia? ¿Para qué necesito lo tuyo? Lo genero en mi realidad. ¿Cómo hospital? Bueno, además para que me entiendan el concepto de hospital, ¿no? En su idioma. Cuando yo les decía lo que hacemos en Occidente, encerramos a todos los enfermos en los mismos espacios cerrados. Pero lo peor que pueden hacer es meterte en una cloaca y creer que vas a salir oliendo a perfume. Que es lo que hoy ya está comprobadísimo. Una de las principales causas de enfermedad son los hospitales. Aunque todavía no se puede decir muy fuerte, es curioso, ¿eh? ¿Me entiendes? El concepto de realidad propia, que es lo que enseñó Cristo y es lo que después, si quieres, retomamos los conceptos claros, pero creo que ya empieza a entenderse muy bien los conceptos fundamentales. El concepto de realidad propia es el concepto de divinidad. Es el concepto de... Y encima, desde el 22 de diciembre del 2012, tenemos la materia prima del universo que nos genera divinidad, nos genera la realidad del plasma, que es lo que cae desde ese día sobre nuestras cabezas, cada minuto un poco más. O sea, Cristo no tuvo plasma y generó realidad propia. Buda no tuvo plasma y generó... Los incas, los mayas, los egipcios no tenían el plasma que hoy tienes tú y tengo yo. ¿Qué excusa tenemos? ¿Qué vamos a estar esperando a ver si Obama nos resuelve algo? A ver si el ministro de Economía nos resuelve. Son los pequeños. Por eso la Biblia clara son 4 jinetes del Apocalipsis. No te montes sobre ese caballo, porque te lleva a la destrucción. ¿Y qué podrías decir para todos aquellos que dicen que el problema es el dinero y habría que eliminar el dinero e irse al trueque? O que el problema es decir, yo les digo, bueno, quizás es una opción, lo que pasa es que tú quieres ir al ideal sin pasar por el camino para llegar a ese ideal. Mira, si me preguntas lo que digo yo, te lo puedo contar. Si quieres también vemos lo que dicen las profecías. En el cambio este mundial, el dinero es una forma, no hacia el fondo.
O sea, es un poco de distracción creer que por ahí. No, es al revés. Si yo genero mi realidad propia, me va a venir lo que necesito para esa realidad. Dinero, necesito dinero. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, no hay que confundir los por dónde con los a dónde. Estas son fundamentales enseñanzas de iniciación. Un por dónde es por dónde llego, cómo llego. El dinero es un lugar por donde llegar a algo, entonces no tienes que poner eso en el centro. Por eso la gente pone el dinero en el centro de su vida y perdió. Porque a partir de ahí puso el por dónde en el centro, y el por dónde nunca tiene que estar en el centro. Fe, verdad, tiempo, arrepentimiento y el concepto más manoseado de todos, el amor. Lo que la gente entiende por amor y lo que Cristo usaba cuando usaba la palabra amor, lo que Cristo tenía en su cabeza cuando decía la palabra amor, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por amor. Y la iglesia se la pasa con el estribillo del amor, el amor, el amor, y la gente cree que para aplicar eso tiene que aplicar lo que la iglesia le hizo creer que es el amor. Y Cristo se burlaba de ese amor. No, pero es así. O sea, Cristo se burlaba del concepto que en la iglesia nos dan como amor. Cristo a Pedro le pregunta en un momento, claro, empezamos otra vez con esta historia de, ojo, hay que ir a escuchar lo que Cristo decía, ¿no? En la Biblia hay 4 conceptos de amor, empecemos por ahí. Y Cristo dice, de esos 4 hay 3 que son perdición, y uno es el que Él busca como el que te une a Dios. El que la iglesia nos enseña de esos 3 es el tercero, que es uno de los que Cristo desecha. Cuando Cristo, hay un diálogo tremendo en Juan, diálogo tremendo, yo lo cito en mis plenarios, donde parece estúpido Cristo si lo lees en castellano, porque Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, yo te amo. Y Cristo le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo, maestro. Pedro, ¿tú me amas? Uno se volvió tarado, ¿qué le pasa? No, es que están hablando en idiomas distintos, literalmente. Cristo le pregunta, ¿tú me amas? En un concepto de amor llamado ágape para los griegos. Y el otro le contesta en hebreo, sí, yo te fileo. Fileo es el concepto de amor que nosotros tenemos hoy. Amor por los demás, amor por sentimiento. Cristo le pedía que haga ágape. ¿Sabe qué es el ágape? Un estado que no tiene nada que ver con un sentimiento. Antes decíamos, le preguntas a la gente qué es la fe, te dice creencia. Le preguntas a la gente qué es amor, te dice un sentimiento. No tiene nada que ver. De hecho, Cristo se lo descarta, se enoja cuando le dice el otro, sí, yo te fileo, que sería algo así como lo que hoy entendemos por amor, un amor filial, de ahí viene la palabra, ¿entiendes? Cristo estaba buscando si el otro lo ágape. Y ágape es un concepto de amor que hoy no lo tenemos. Lo tienes que conocer en iniciación. Entonces la gente dice, sigamos el camino del amor, y no tiene la más mínima idea de qué se trata. Y el camino del amor, es verdad que Cristo lo puso en juego, pero así como Cristo nunca habló de fe, sino de pistis, nunca Cristo habló de lo que hoy entendemos por amor, fileo, sino que hablaba de ágape, para no meterme en los otros 2 conceptos que ya son más hilar muy infinito. Pero ¿me entiendes que nos han podrido los conceptos claves? Entonces, claro, todo lo que quieres estar alrededor de eso se te pudre. Y para terminar hablando de Cristo y de amor, que creo que es un final qué mejor, como qué mejor. ¿Cuál sería el amor que podemos proponer? ¿Ese amor? Ese amor, ¿cuál sería el amor para que nos entiendan? Yo hablo mucho del sol. Sí, bueno, te fuiste ahí, es exactamente. No es opinable, es así. O sea, cuando Cristo hablaba de amor, hablaba de ágape. Y ágape significa, es un concepto griego, tripartita, ágape, claro, el agalma de los griegos, el agatón, que era el dueño de todo eso, el dueño de casa en el banquete de Platón, y el agálmata, que es el objeto al cual le das agalma. Agalma significa, si lo tuviéramos que traducir en una sola palabra, brillo. Por eso te digo, te fuiste al sol. Darle brillo a lo que haces es darle amor. Uno puede decir, un empleado que está haciendo su trabajo, gris, desinteresado, ese tipo no ama lo que hace. ¿Ves cómo? Por eso las palabras... Ahora, ¿con qué le doy brillo a lo que hago? Ahí empieza el camino de la iniciación. Ahora, darle brillo a lo que haces está mal visto socialmente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Encima se creen que es algo de que tú te quieres lucir. ¡Sí! ¡Me quiero lucir! Y quiero que lo mío luzca, efectivamente. El camino de la iniciación es el camino de la luz, o sea, del brillo. Y esta es la era de la luz, del brillo, la nueva era. Entonces, el que no sigue el ágape va a ir a contramano de la nueva era. Ahora, ahí empieza la gran pregunta. ¿Y con qué le doy brillo a lo que hago? Remita hacia los otros conceptos. Con palabra verdadera, con fe, ¿entiendes? Ahí empieza ese juego en el que Cristo te lleva Cristo y todas las iniciaciones te llevan de concepto en concepto en esos 4 conceptos centrales y el del medio que engloba todo, que es el del amor. Ahora, esto tiene premio, por decirlo así. Cuando a lo que haces le das brillo, todas las iniciaciones lo dicen, Cristo lo diga,
es como que digamos, ahí te ayuda lo divino. Ahí empieza el juego de la magia. Cuando lo que haces le das brillo, se te producen casualidades a favor, se te produce sueños que te revelan soluciones, se te produce que Dios esté de tu lado. A Dios le gusta lo brillante. Esto mismo es lo que en manera menos poética encontré concretamente en los infinitos caminos de montaña, de selva con los chamanes. Si vas a subir a donde está la parte alta de la montaña, los apus, o sea, los dioses, para decirlo fácil, y vas a subir sin brillo, no te van a dejar subir, te van a quebrar una pierna, no quieren saber, no quieren que llegues ahí arriba si vas a llegar de mal humor, fastidioso, y como en la montaña lo más fácil es ponerse de mal humor, fastidioso, no hay oxígeno, cada paso te lo digo habiendo estado, entonces entiendes por qué las pruebas iniciáticas te llevan a un estado interior para lograr un brillo en el que si llegas ahí arriba y dices bien lo que quieres, cuando bajas se cumple. En las pirámides de Egipto, a mí me pasó, en las pirámides de Egipto entré con brillo, o sea, haciendo todo lo que aprendí que tenía que hacer. Se produjo una casualidad única que a mí, una de las cosas de la vida que más agradezco es lo que me pasó ahí adentro, que yo sabía que le había pasado a 3 personas nada más, a Napoleón, a un investigador que se llama Paul Brunton, que sé que le pasó, y a Cristo, que es que se quedó a solas adentro de la pirámide. Cuando yo entré a la pirámide, no sé qué pasó, se cerró la puerta. Había un conflicto que había, como político, la cuestión es que cerraron por seguridad y se olvidaron de mí adentro, me hicieron el mejor favor que me podían hacer. Otro se caga de miedo. Otro, sí, no tengas duda. Me dejaron adentro, estuve como 20 minutos solo adentro, solo con mi esposa, adentro de la pirámide. Solo digo en cuanto a yo con mi vocación, pero ella también forma parte del camino, sabe muy bien. De hecho, el guión de la película lo hizo ella, y pudimos hacer exactamente lo que había que hacer. Terminamos de hacer eso, se abrieron las puertas otra vez y se escuchó un canto, como digo, me morí, porque era un canto como celestial. Digo, uy, entré en el cielo, no me digo. Estaban entrando 2 nenes haciendo un canto religioso. A los 2 años nació el primer hijo y después nació el segundo hijo, 2 nenes. ¿Ves cómo la invocación? Ok, salgo de la pirámide haciendo ágape, haciendo brillo. El calor era imposible, no podía. Eran las épocas de los primeros mails, que tenías que ir a los locutorios, no había un celular. Entonces, basta, ya la emoción nos había desbordado. Vamos un rato a alguna galería, algún lado para tomar un poco de fresco con el aire acondicionado y de paso vemos los mails. Terminé de hacer el ágape en la pirámide. El primer mail que bajó, Damián diciéndome, en Europa se ha formado el primer grupo para que puedas ir a enseñar, ¿ves? Abre puertas. Eso es lo que trataba de decirte. O sea, el brillo, el ágape, hace que la magia se ponga de tu lado. Tú lo que tienes que ocuparte de que es de brillar. ¿Y por qué a todos los iniciados se les pone el brillito alrededor? Ahí tienes. Eso es estar en ágape. Que no tiene nada que ver con un sentimiento, con sentir amor por los demás, como nos hacen creer. Es verdad que el amor es el camino, pero el camino del amor es lo mismo que decir el camino del brillo, el camino de la magia. Y ese camino es el que hace que las cosas tengan ayuda de otro lado, por decirlo así. Mira a la gente cuando quiere seguir el camino del amor lo que sigue. Un sentimiento por los demás, que está muy bien, pero de los 4, ese no era el que perseguía a Cristo. Cristo no es que dice no hay que sentir ese amor, no es ese el que a él le interesa. Cuando él enseña amor, usa otra palabra, y esa palabra a nosotros se nos perdió con los siglos. La gente se cree que ágape es invitar a comer a alguien. Como esto se enseñó en el ágape de Platón, que era iniciado, Platón, y se enseñó en el banquete, el ágape, la gente se cree que entonces eso, el motivo por el que de esto desemboca en sentarse a comer, y que parece que además es malo, porque un ágape parece una cosa de ostentación, sí, tenía que tener brillo, ¿entiendes? Pero no tiene nada que ver con sentarse a comer, ni el amor tiene nada que ver con lo que creemos que el amor es ágape, y ágape no es solidaridad, no es caritas. Como lo tradujeron. Pues me quito para dar a los demás. Eso, como lo tradujeron cuando tradujeron ágape al latín, la tradujeron como caritas. Entonces la palabra que nosotros creemos que es caritas, caridad. ¿Ves que es lo mismo que amor? No, señor. De hecho, te vas a investigar en el latín para terminar ahí en el amor donde tú has pedido, y caritas significa lo mismo, un estado particular de gracia en sí mismo. Caritas es el origen de la palabra gracia. Entonces es una gracia en ti mismo, y las 3 caritas, las 3 gracias, que son belleza, esplendor en sí mismo, o sea, no son le está dando algo a otro, brilla. Entonces empieza ese juego. Claro, ocuparte de brillar es ocuparte de darle luz a la humanidad, empezando por encender tu vela. Esto es lo que aprendí en todos lados, esto es lo que en Tíbet te enseñan. Atravesar la oscuridad envueltos en luz. Eso es la nueva era.